España pierde sus últimas colonias, pero ¿sabías por qué? En 1898, España perdió 3 de sus últimos enclaves coloniales que son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Tras la humillante derrota en la Guerra Hispano-Estadounidense y la Guerra de Cuba se puso fin a los restos del imperio colonial español a través del Tratado de París en 1899. Por dicho tratado de paz, España renunciaba a los territorios sobre Cuba, reconociendo su independencia. Al mismo año España vendió a Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam a los Estados Unidos a cambio de una indemnización de $20 millones. Pero si nos fijamos unos años antes, solo para analizar cuándo dejó España de ser una potencia mundial, creo que hay 5 razones diferentes a través de los años de por qué España perdió su poder y dejó de ser potencia mundial. Podremos ver que todo empezó en 1588 con la derrota de la Armada Invencible. Fue una expedición militar marítima que tras el triunfo en la batalla de Lepanto fue planificada por el monarca español Felipe II para destronar a Isabel I e invadir Inglaterra. El ataque que llevó a cabo ocurrió en la Guerra Anglo-Española desde 1585 hasta 1604 y aunque fracasó, la guerra se prolongó 16 años más y terminó con el Tratado de Londres en el año 1604. No creo que este haya sido el momento en que España dejó de ser potencia mundial, pero sí el primer signo de un declive español y un ascenso inglés. La segunda razón es la guerra para la independencia de Portugal y pérdida de las colonias portuguesas en 1640. La Unión Ibérica parecía hasta entonces el paso natural siguiente en el proceso de unificación de los reinos que habían realizado los reyes católicos. Prácticamente todo el continente americano estaba bajo la corona española, salvo algunas colonias francesas e inglesas. De habérselo propuesto, la Unión Ibérica bien podría haber conquistado esas colonias y hacerse con la totalidad del continente americano, pero tras la separación de Portugal, esto resultó imposible para España. El tercer momento en que España perdió poder era el Tratado de Utrecht en el año 1715, en el que Felipe de Anjou obtiene el reconocimiento europeo como Felipe V de España a cambio de ceder la mayoría de las posesiones que la corona española tenía en Europa fuera de España. Hasta este momento, España tenía una importantísima proyección en el Mediterráneo, dominando prácticamente todas las islas de la mitad oeste de este mar y media península italiana. A partir de este momento, España pierde buena parte de estas posesiones y debe ceder la estratégica Gibraltar a Inglaterra, que era una pérdida enorme para el Imperio español. La cuarta razón es la invasión napoleónica y guerras de independencia hispanoamericanas. Quizás estos hechos resultaron descender varios peldaños a la vez para España. Por un lado, el estatus de potencia queda en entredicho cuando otra potencia extranjera es capaz de invadirte e imponer un rey títere durante 5 años. Lo cierto es que mientras tuvo sus dominios en América, contaba con una enorme cantidad de recursos naturales y era en su momento el imperio más grande del mundo, porque la colonización de África y Asia recién estaba empezando. Quizás este sea el punto donde España deja de ser una potencia mundial. Sin embargo, cuando en 1884, las potencias europeas y Estados Unidos se reúnen en Berlín para repartirse África, España es invitada a participar, lo que demuestra que era tenida en cuenta por otras potencias del mundo. Y la última razón es la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898, la rápida victoria norteamericana y la pérdida de casi todas sus posesiones coloniales terminó con lo que podía quedar de la potencia española. El hecho de que España no haya participado de las 2 guerras mundiales, enfrentamiento entre potencias y países que quedaban en el medio, demuestra que al entrar al siglo XX, España ya no era una potencia mundial de primer orden. ¿En qué momento de la historia España perdió el top 1 de potencia mundial? A lo largo del siglo XVIII, cuando en Inglaterra comienza a gestarse la revolución industrial. Los ingleses hacen una reforma agraria, cambian la forma de propiedad de la tierra, desarrollan tecnología naval que les da el dominio de las rutas marítimas, fortalecen sus bancos y dominan las finanzas. Mientras España y sus colonias se hunden en la corrupción, la corona española se endeuda con la corona inglesa y transfiere las riquezas de sus colonias a los ingleses. Al tiempo que se perciben los vientos de independencia en las colonias españolas, Inglaterra está más interesada en apropiarse de las rutas comerciales, puertos y ciudades costeras por todo el mundo, asegurando su dominio financiero, militar y comercial. España ya hace muchos años que perdió los últimos retazos del imperio y actualmente es una potencia mundial de segundo orden. En los primeros puestos del rango estarían Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y la India, por población, poder militar, economía y otros factores.
En el segundo rango entraría España, con Francia, Italia, Canadá, Alemania, Corea del Sur. Supuesto eso no tiene nada que ver con el gobierno actual o el pasado, ni con el que venga después.